Tarde pero sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a la Católica Reflexión Nuestra de cada día, desde Nueva Alianza Radio, donde Jesús te ama y te lo anunciamos, y para Católico Defiende tu Fe. Este es el programa After Office, donde sabemos que a través del espacio de reflexión podemos la vida de fe irla reflexionando, irla viviendo de una forma asimilada, de una forma bien racionada y con un esquema diferente, pero sobre todo porque estamos basándonos en el aprendizaje y en la reflexión. Queridos espectadores, como se habrán dado cuenta, vamos a tener una dinámica un poco diferente, es una sorpresa que les teníamos. Y bueno, aquí, antes que nada, vamos a presentarnos. Mi nombre es Juan Manuel Rodea, tu servidor y amigo, y aquí me acompaña Betty Hernández. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buenas tardes, noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y está también Jesús Rangel. Saludos, buenas noches. Y desde luego, saben, aquí está mi compañero de conducción y que próximamente va a estar delegado de todo esto, que es Andrés Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas noches, bendecido. Muy bendecido fin de semana. Bueno, vamos a recordar nada más rápidamente para poder tener el encuadre de la semana enlazado con esto que vamos a hacer en este momento, en este ejercicio, en esta noche. Habíamos hablado de una pregunta inicial que era: si cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. El contexto de la pregunta es Lucas capítulo 18, versos del 6 al 8. Habían surgido algunas otras preguntas como ¿en qué consiste la fe? Que si hay fe en la tierra el día de hoy, qué tipos de fe se pueden encontrar hoy en día, cuáles son los estériles y cuáles son los fértiles de los tipos de fe, y esto un poco ligado con lo que es la parábola del sembrador. No sé si recuerdan que también habíamos mencionado que tenemos a Mateo 13 del 13 al 9. Tenemos también la parte de otra pregunta que era ¿por qué la luz de la fe es cada vez menos visible en el mundo? Si esta aún puede ser hallada en la tierra aún con dificultad. Preguntas un tanto elaboradas, pero no nos preocupemos ahorita por esas, porque de hecho viene un ejercicio que fue, como lo habíamos comentado, si tú habías estado antes con nosotros en los demás programas, esta había sido inspirado en ejercicios de filosofía, como lo son las tertulias o los cafés filosóficos. Y muchos se preguntaban, ¿qué es un café filosófico? El día de hoy vamos a tener uno y lo va a dirigir Andrés. Y en esta línea de la fe, pues vamos a ir hacia un tema que nos atañe a nosotros como latinos y que es parte de algunas de las celebraciones, que es el Día de Muertos. Entonces, los dejo en las manos de Andrés. Muy bien, muy buenas noches, sean bienvenidos a este primer cibercafé filosófico. Disculparán que no podamos compartirles, pero pues... ¿En casa se pueden preparar? Sí, acá se pueden preparar, pueden ir poner su café, llévense su celular por favor, ahí en la cocina, y por favor acompáñenos. ¿De acuerdo? La dinámica es muy parecida a la que hemos llevado en estas católicas reflexiones durante ya que 6 semanas. ¿Sí? Ya vamos para 2 meses, exactamente. Bueno, creo que 2 meses y medio. Sí, entonces, aunque va a ser un poco complicado con ustedes poder compartir directamente el texto, voy a tratar de leerlo para que de esta manera ustedes puedan también ayudarnos a reflexionar. Así que entonces leeremos algunos fragmentos y sobre esos fragmentos nuestros compañeros, estos invitados, nos ayudarán con esta pequeña reflexión. Asimismo, para que lo agreguen a su lista de pendientes, bueno, ya habíamos estado hablando de este libro, Las preguntas de la vida de Fernando Savater, al menos un libro de cabecera para empezar a reflexionar. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera bibliografía básica. Y ya le habíamos estado mencionando en algunos otros programas de cómo la muerte nos hace reflexionar y especialmente el día de hoy nos hará reflexionar sobre nuestra fe. Así que entonces, sin más, empecemos con el primer texto. El primer texto dice así: repentinamente se me reveló la primera gran cosa importante, de hecho, la más importante de todas, que sin duda ninguna me iba a pasar a mí. Iba a morirme, naturalmente dentro de muchísimos años, después que se hubieran muerto mis seres queridos. Así que entonces, la pregunta inicial sería: ¿cómo reflexionaron ustedes su propia muerte? ¿O cómo llegaron a la reflexión de su propia muerte?
Pues yo fíjate que la muerte la vinculo con el miedo, ¿eh? Y creo que no soy el único que piensa así, que realmente hay personas que yo conozco que han trabajado en servicios funerarios y que realmente no les abren la puerta por lo mismo de que los mismos prospectos, ya ni siquiera los llamamos clientes, dicen, no, pero pues es que ¿por qué me ofreces eso si yo no me quiero morir? Pero bien dice, no, iba a decir un eslogan, pero es publicitario, pero es parte del desarrollo humano. Ya después cuando finaliza la vida, pues es lo que nos espera a nosotros, y como cristianos pues sabemos que es el paso para una vida mejor. Pero yo creo que aún así pues tenemos miedo de esa transición, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué? Sí, bueno, yo creo que cuando hemos pasado por la juventud, pues tenemos esa ilusión en cuanto a que la muerte es algo muy lejano, hasta que suceden efectivamente cosas dramáticas en tu vida, sobre todo si has tenido una vida convulsionada. Puede ser por algún accidente o puede ser porque te metiste a alguna cuestión de drogas. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, ¿no? Cuando sientes la muerte chiquita, cuando te enfrentas a alguna situación en la que tu vida está en juego, es cuando te das cuenta de esa ficción, de esa ilusión de que la muerte solamente le llega a tus abuelitos o a las personas enfermas. Y yo creo que es una bendición, sinceramente, cuando eres joven, el que Dios te pueda presentar una situación de urgencia, de gravedad, para que veas que realmente no eres dueño de la vida, porque cuando eres joven, pues sientes que te comes todo el mundo, ¿no? Y qué mejor que desde joven Dios te empiece a tocar, porque sabemos que Dios no manda las maldades, no manda situaciones perversas, pero Él las permite. Por ahí dice en la Biblia, no recuerdo en qué parte, que Dios, porque ama a sus hijos, pues los trata con el azote, ¿no? Los trata con el látigo. Y es ahí cuando pues viene tu primer despertar. Y efectivamente te da mucho miedo, porque de ser el joven, lleno de energía, que sientes que eres Sansón y que te comes el mundo, te das cuenta de tu pequeñez, de tu infinitud, y sientes ese miedo, que es muy bueno. Creo que es una bendición tener ese miedo, porque te hace dar cuenta de tu mortalidad. Y es a partir de esa situación donde entonces tú puedes tratar de salir adelante, entonces profundizar, poder ver de una manera más seria eso que por la dinámica de la vida, porque andas en la francachela, en las fiestas, no te habías detenido, pero ese cachetadón que te pone Dios, de repente le dice, a ver, momento, ¿no? Joven, creo que ya es tiempo de que empieces a tomar en cuenta la profundidad de la vida, una manera más seria, porque no todo se te va a dar en miel sobre hojuelas, ¿no? No naciste ahora sí que en traje de seda, eres mortal, y vas a responder algún día, si no es que dentro de muchos años, quizás mañana. Entonces tienes que ponerte a pensar en serio, ¿no? Yo creo que ese miedo está directamente proporcional, vamos a decirlo así matemáticamente, ¿no? En relación a tu vida espiritual. Yo sí tuve un encuentro con la muerte, así digámoslo, en la que sí sentí que literalmente me moría, y me di cuenta que ese miedo iba en relación a mi alejamiento espiritual. Es decir, yo me di cuenta de mis pecados, yo pude observar con más claridad que no llevaba una buena vida, y sí tuve un terror, incluso no miedo, fue una angustia y un terror, y me di cuenta de lo alejado que espiritualmente estaba, ¿no? No creo, y ahora lo veo ya que soy una persona ya mayor, que el miedo a la muerte va en proporcionalidad a qué tan alejados estamos de Dios. Porque incluso, y recordamos, no quiero ser concluyente, pero sabemos que muchos de los santos, como incluso Santa Teresa de Ávila, decía, muero porque no muero, ¿no? Esas son personas que mueren porque ya están tratando de encontrarse a un paso con Dios, se sienten tan bien que para ellos la muerte no es algo tenebroso y escabroso, sino que simplemente es un simple paso para poder ver ya a Dios, al ser amado por el cual finalmente pues todos tenemos que tender hacia allá, ¿no? Bueno, eso es lo que trato de resumir en esta pregunta. Pues fíjense que a mí me pasó prácticamente, yo siento que Jesús me está describiendo a mí, porque la única vez que he sentido o he reflexionado acerca de mi propia muerte fue cuando me entero que tengo un tumor y que tienen que operarlo, y yo dije, es cáncer, y me asusté tanto que pensé, me voy a morir, ¿verdad? Y en ese tiempo yo estaba muy alejada de las cosas de Dios, ¿no? De toda la fe, lo que se pueda llamar como fe, chiquita o grande.
yo no pensaba ni siquiera en Dios. Yo era una persona que iba con mis papás a misa de domingo y escuchaba incluso temas de Biblia o prédicas porque ellos también son predicadores, pero jamás me pasó por mi mente Dios o la fe. Y cuando llega este evento de que tengo el tumor y todo, pensé en la muerte, pero me dolió en el sentido de todo lo que no iba a hacer, porque yo tenía en ese tiempo 18, 19 años, y dije, ya no voy a terminar mi carrera, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Me dolió por ese lado, pero posteriormente a eso, cuando sufrí, digamos, la recuperación de esta enfermedad, fue cuando encuentro a Dios y ya después me llega como a una conclusión en la que yo no sentía ese miedo por morir, sino como que más bien tenía el miedo de morir no en gracia, ¿verdad? Y ya después de eso, yo creo que para mí la muerte no representa así como algo, un acontecimiento que me haga mucho temerle o llorarle, porque incluso yo casi no lloro en un funeral, ¿verdad? O sea, yo siento más bien ahora esa esperanza de encontrarse con Dios, ¿verdad? Siempre se dice es una tristeza humana, pero es una alegría cristiana, ¿no? Pues, pero me tuvo que pasar, como dice Jesús, con golpes a entender toda esta situación de la muerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se me había olvidado aclarar también esto a nuestros queridos web espectadores. Una vez que lanzamos una frase, es importante tener un bolígrafo y tratar de estar escuchando las conversaciones de los demás, y si consideramos que hay algo que nos resulta muy interesante en lo que están compartiendo las demás personas, pues apuntarlo. ¿Por qué? Porque probablemente esa va a ser parte de nuestra siguiente reflexión, no en un siguiente café, pero sí podría ser parte de nuestra siguiente reflexión personal, porque finalmente las experiencias personales son también puntos de reflexión para nosotros. Entonces, si alguien considera algo interesante o importante de lo que estamos compartiendo y gusta anotarlo, puede anotarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la segunda frase. Pero ya indicado que me propongo invitar a la filosofía a partir de mi propia experiencia intelectual, y en mi caso fue la revelación de la muerte, la pregunta sería, ¿qué otras cosas me evocan esta reflexión? Porque ya partimos de la cuestión personal. La cuestión es, ¿qué cosas me evocan volver a reflexionar sobre la muerte? O sea, normalmente, ¿qué es lo que me hace reflexionar sobre mi muerte? Pues fíjate que es una pregunta que yo la siento bastante directa, porque si estábamos hablando todas las semanas anteriores a partir de lo que es el encuentro, específicamente el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo, hablamos de que esto se da a través de una experiencia. Entonces, esa experiencia puede darse a través de la revelación, pero para que la revelación pueda llegar al hombre, pues entonces es necesaria la fe, y entonces en esa misma línea, pues sería aquí donde es, primero que nada, quiero desglosar en 2 puntos, la importancia de la fe, entenderla, asumirla, y sobre todo de, ya una vez valorándola, defenderla, ¿no? ¿De qué forma? Y con todos los medios que recibimos, pues como seres humanos y como seres pensantes, además de seres espirituales. Y la otra sería, ya que la fe entonces está destinada a ser probada, pero a fin de que pueda también a nosotros protegernos de esta cuestión del miedo y de la pérdida máxima, que es la muerte, pues fíjate que yo me voy hacia las pérdidas más cercanas, y que de hecho son las que nos generan miedo, que pueden ser otra clase pues de duelos, ya hablando a lo mejor de cuestiones psicológicas. Fíjate, me hubiera gustado que viniera Martín, no sé si recuerdan a Martín Díaz, pero en otro espacio lo tendremos para a lo mejor ampliar un poquito algunas de estas cuestiones, de estos temas. Pero se habla a veces de lo que son los duelos, y que tienen que ver pues ya no nada más con la cuestión de la muerte de un ser querido, puede ser en relación a un accidente, puede ser en relación a una enfermedad, puede ser la pérdida de un trabajo, el quiebre de un negocio. Entonces, ¿cómo es que la fe nos proporciona esa resiliencia para poder nosotros sobreponernos y desarrollarnos como personas? Esas son como mis dudas, mis cuestiones. Bueno, yo creo que tratando de acercarme un poco a la respuesta,
Pienso que hay que tener una humildad muy grande para saber que finalmente la respuesta viene de Dios. Yo creo que es muy válido que como humanos reflexionemos, estamos muy dados a la racionalidad, pero llega un momento en que ya no va tu razón más allá y humildemente creo que uno tiene que abrirse y finalmente tienes que decir, Señor, yo no puedo, estoy aquí, tú muéstrame el camino, tú muéstrame la luz, tú dime cómo, tú ve haciendo que mis veredas no sean las que yo quiero, sino que sean las tuyas. Después de que tuve, como les comentaba, esa experiencia muy mórbida, me di cuenta que posteriormente volvía yo a caer en una vida cómoda, de pecado, y dije, ah caray, me doy cuenta que el ser humano es sumamente necio. Nosotros estamos constantemente tendientes al pecado. Somos de carne y hueso, somos tierra, y de repente un día sientes que el cielo se te abre, ves casi a Dios, pero tristemente el ser humano se vuelve a cerrar. Entonces yo, necio, volví a caer, vamos a decirlo así, de manera muy general en el pecado. Y Dios me volvió a golpear de nuevo. Llegó un momento en que yo, así, de manera muy humilde, le puse mi corazón a Dios y le dije, mira, ya me di cuenta lo frágil que soy. Te puedo traicionar 1, 2, 3 y 4 veces, pero mira, no quiero volver a alejarme de ti. Y yo así le dije literalmente, soy como un burrito. Mira, dame vara, varéame porque ya me di cuenta que si yo me alejo de ti, cada vez va a haber un momento en el que tú sé que eres muy misericordioso, pero si llego a caer en un pecado tan profundo, incluso hasta puedo negarte. Mándame ya una enfermedad, mándame un problema, ciérrame esta puerta, porque ya me di cuenta que yo no puedo. Entonces, para mí, al menos personalmente, creo que lo que he logrado obtener espiritualmente, y no digo que sea muy humilde, pero sí es ese reconocer que sin Dios no puedes absolutamente hacer nada. Ahora, con eso no quiero caer en una fe como la de mis papás, que era muy fuerte, o la de mis abuelitos, porque yo me doy cuenta que como joven también es importante racionalizar, como una herramienta, no como la respuesta última, pero sí como una herramienta, porque una de las cosas que a mí me hicieron alejarme de la fe fue que no había respuestas tampoco básicas para mis inquietudes. Y de hecho yo me llegué a alejar de la fe porque había preguntas tan básicas que a mí no me las respondieron. Por ejemplo, yo estudié en el Politécnico. Mi maestra de filosofía nos hizo la pregunta clásica, ¿crees en Dios? Demuéstralo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo hago para demostrar esto? ¿Qué hago? No tuve la respuesta, y el que no tuviera esa respuesta hizo que yo empezara en un viaje muy largo, que tardaron décadas, y curiosamente empiezo a encontrar respuestas alternativas, que no era la respuesta que yo hubiera querido, pero finalmente eran respuestas. Y ese haberme desviado de esa respuesta que nadie pudo dármela, hizo que incluso llegara a tocar puertas muy oscuras en esa búsqueda de esa verdad. Yo pienso que finalmente uno también tiene que esforzarse por dar respuestas razonables. No porque esos vayan a darme el 2 más 2 son 4 ni la respuesta última, pero sí como acercarme. Es decir, a veces yo creo que tendemos a despreciar mucho la razón. Yo sé que la fe es un misterio, pero no nos quitemos el cerebro para tratar de acercarnos a ese misterio con la razón que también nos la dio Dios. Y ya curiosamente encuentro una respuesta a esa pregunta que me había hecho la maestra en un libro esotérico. Perdón, no estoy haciendo ninguna promoción al esoterismo ni al New Age, pero encontré por ahí un libro de New Age que decía: Dios es eterno, Dios es intangible, por lo tanto el método científico no es capaz de alcanzar lo eterno y ni lo intangible, por lo tanto a Dios no se le demuestra científicamente porque la ciencia no tiene el alcance para ello, a Dios se le vive. Dije, Dios mío, si yo hubiera tenido esa respuesta, si alguien a mí me lo hubiera dado cuando la maestra de filosofía nos preguntó, yo me hubiera evitado un viaje muy largo que casi me lleva a la muerte. Es por eso que yo digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo le ruego a Dios, finalmente sé que mi vida está completamente dispuesta a Él, pero eso no me quita que yo también humanamente trate de encontrar los misterios y dar respuestas, incluso así, tan simples como esto, ¿no? Hay que esforzarnos también por tratar de dar argumentos razonables, para que los jóvenes a lo mejor puedan tener esas respuestas que si no se las damos,
las van a encontrar quizás años después, o vayan a encontrar más las respuestas, y si se las damos nosotros con anticipación, a lo mejor les evitamos mucho sufrimiento, ¿no? O incluso hasta la pérdida de su propia vida por no encontrar quién les dio esa respuesta. Yo creo que los que hemos caminado por esos derroteros, tenemos también que no quedarnos nada más en que es mi fe, es la fe de Dios, sino que tratemos de conjuntar esa fe, ese misterio muy grande, con esos argumentos que también pueden ser razonables, ¿no? O sea, también usar la razón. Bueno, a propósito de la filosofía de cómo nos puede ayudar, ¿no? en descubrir estos misterios de la vida y de la muerte, ¿no? Sí, me dejó un tanto perplejo también, no sé. Yo creo que, bueno, ahorita que comentabas de cómo conocer la fe y cómo defenderla, pues más que nada es empezar a estudiarla y a conocerla, ¿verdad? Porque tenemos hoy en día muchísimas distractores o muchísimas contras de nuestra fe. O sea, hay muchas iglesias que no están de acuerdo con nuestra iglesia católica, por ejemplo. Hay otras religiones o creencias extrañas, como lo decía Jesús, la New Age, que es la nueva era, ¿no? Todo lo esotérico. Y cuando no conocemos nuestra fe, o sea, cuando tenemos nada más la convicción de sentimental, ¿no? Tuve un encuentro con Dios y acepto a Dios y tengo mi fe y ya, y no la llevamos más allá, tenemos como ese riesgo de perderla, porque también igual me pasó a mí. Tengo amistades que tienen otro tipo de pensamientos muy en contra de mi fe, empiezan a atacarla y yo empiezo a dudar de todo. Pues llega un punto en el que ya no quiero saber nada de lo que es la relación con Dios, ¿verdad? Es más, ni siquiera quiero pensar que existe. Y allí va otro punto en el que también Jesús dice, ¿verdad? Para mantener la fe, pues hay que orar, ¿verdad? Cuando los apóstoles le dicen, aumentanos la fe, hay que orar para mantener nuestra fe también. Yo le dije, después de estar buscando respuesta, ¿no? En libros, en internet, dije, pues ahora sí, ayúdame tú, porque si tú existes, pues ayúdame a encontrar la verdad, porque no sé para dónde darle. Pues yo digo que providencialmente encuentro un video de Fernando Casanova, que era un ex pastor protestante. No lo quería ver porque yo dije, es un pastor protestante, va a hablar mal y pues no me va a ayudar en nada. Y cuando lo empiezo, dije, bueno, está bien, lo empiezo a ver, veo cómo defiende la fe con argumentos, como dice Jesús, muy razonables, con fundamento bíblico, pues sí, con muchos argumentos que dije, wow, cómo defiende la fe alguien que es nuevo en la iglesia, y yo que nací en esta iglesia, llevo 20 años siendo católica, no la conozco. Entonces yo creo que un punto muy importante es empezar a, como dice Jesús, a racionalizarla, a estudiarla, y pues para eso hay mucho material. No sé si puede haber una forma de comunicarnos con las personas que nos ven, si gustan, podemos hacerles llegar material, tenemos libros, tenemos mucha información que les puede ayudar y que en ese momento a mí me ayudó a empezar a entender la fe y a después aceptarla racionalmente, no solo con ese de sentimentalmente. Sí, de hecho, pues como bien lo saben los espectadores que nos han estado acompañando asiduamente a partir de las 8 tiempo del centro de México. Ahorita yo creo que a lo mejor algunos que nos sintonizan desde otros países desfasa un poco el horario, es por lo mismo que tuvimos esta semana el cambio de horario aquí a nivel nacional, por eso es que, pero el punto es que, como ustedes bien lo saben, está abierta la sección de comentarios para que puedan seguir participando, compartiéndonos sus inquietudes. Muchas veces se las hemos respondido por inbox y todo lo relacionado a cualquier referencia que quede pendiente a través de la hashtag Lista de pendientes viene siendo una manera de darle seguimiento, porque como bien lo hemos dicho casi siempre que cerramos el programa, todavía no es el caso, tenemos la consigna de que se cierra el tema, más no la reflexión. Y de hecho ni siquiera los temas se cierran completamente, porque si han estado con nosotros, pues se están dando cuenta quizá de que esto va en la línea de los otros temas que habíamos estado revisando, partiendo principalmente del querigma, donde se habla del encuentro con Dios a través de la persona de Cristo,
reconociendo que a través de ese mismo conocerlo y caminar con Él, nos damos cuenta que es Dios mismo que se encuentra con nosotros. Y es por eso que sabemos, a través de esa revelación de ese encuentro, que Cristo es una persona en Dios, dentro de esas tres personas. Y en esa plenitud que nos da el Espíritu Santo cuando ya también lo conocemos. Y en sí se trata de que todo este encuentro nos lleve a apropiarnos esa fe para que esas respuestas vengan ya desde una experiencia personal. Porque el punto es, como dice Betty, tener un conocimiento pleno, y que de hecho es una consigna bíblica donde se habla de que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es en la primera de Timoteo. Pero sí es en la carta de Timoteo, ¿verdad? Un saludo a Alejandro Sánchez, que nos dice cuando no nos sabemos los versículos tal cual, no me sé los teléfonos. Bien, como ustedes lo han visto, queridos espectadores, todos aprendemos cada día. Entonces esto nos debe de llevar precisamente a esa hambre de conocimiento, pero sobre todo a esa hambre de encontrar a Dios a través de donde lo hemos confirmado. Por eso tenemos la Escritura, por eso tenemos también el Magisterio, y esas formas de compararlo a través de pues lo que a veces nos encontramos a primera mano, como dice Jesús, y que viene a veces siendo un distractor que ofrece el mundo. A veces esa parte de verdad que viene en la desvirtuación de la misma, no sé si es la forma correcta de decirlo, a través de ahí, de esa verdad parcial que se puede encontrar, se puede contactar a veces con esas semillas del reino. Esas semillas del reino que nosotros bien podemos aprovechar para regresar hacia Dios, hacia donde realmente Él está. Por eso es que también se hablaba de la parte de el camino. Y una de las preguntas fue esa, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Y la respuesta era: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, era la pregunta de Santo Tomás, ¿verdad? Sí, ¿Cómo podemos saber? Me regresé mucho a cuando Jesús se encontró con sus apóstoles. También. Pero si se fijan, parte del encuentro es ese. Es el encuentro y la despedida. Porque el contexto de esa narración, de esa escena, es que ya Jesús se está despidiendo, les está dejando las últimas instrucciones, porque estaban en Getsemaní y ya sabían todos lo que iba a ocurrir, y empiezan ellos a sacar sus dudas y todo. Y es que Tomás le dice: Señor, es que no sabemos a dónde vas, muéstranos el camino. Y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Y si se fijan, ese camino de fe es lo que nos toca recorrer. Y por eso, pues, ¿cuáles son las otras partes? De hecho, la siguiente pregunta, el camino de fe. Pero perdón, no, ya. no importa, qué bueno que ya lo tomaste. Ya se olvidó. No sé si vamos primero a los saludos y continuamos, ¿te parece? Claro, a ver, entonces, Jonathan, Vamos a ver qué dicen nuestros espectadores. Bien, tenemos saludos para Eduardo Sarmiento, Martínez Avis, Ana María Guzmán Anaya. Si te pudiéramos ayudar diciéndote cómo rezar el rosario. Claro que sí, con mucho gusto. Para Marisol Silva Arzate. Bueno, sí, hablamos del mismo temor de morir, exactamente. Creo que ya lo decía yo, no soy el único. Gracias por la confianza. Sí. Para Héctor Salquil, bendiciones también a ti, hermano. Alexander Rodríguez, que es de Puerto Rico, nos saluda. Para Miriam Correa, buenas noches y bendiciones. Desde México te saludamos hasta Colombia, Miriam. Y bueno, entonces, ahora sí. Ahora sí, vamos al camino de fe. El camino de fe. Porque la siguiente reflexión de Sabater dice así: aunque todavía conservaba sin crítica las creencias religiosas de mi educación piadosa, no me parecieron ni por un momento alivios de las certezas de la muerte. Si lo único que tengo cierto en esta vida es que me voy a morir, ¿cómo sacude la muerte mi fe? Fíjate, a propósito de los caminos y todo esto, no sé si recuerdan dentro de la lista de pendientes y toda la parte de la formación, Camino, San José María Escrivá de Balaguer. Hay un apartado que habla sobre la fe
y es de los numerales 575 al... Ay, del 570... No, sí, es aquí. Del 575 al 588. Pero fíjense que de primera mano me voy con ese. Dice, algunos pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Entonces, yo lo asocio con algunas clases donde hay materias que no las aprendemos como bien del todo, que estamos ahí presentes de cuerpo, pero estamos desarrollando a lo mejor el don de bilocación porque nuestra mente está en otro lado. Y aquí en México decimos coloquialmente, es que esa materia la pasé de noche. Pero entonces aquí me está confrontando con la parte de que si acaso así es con nuestra propia vida, y ahí se ve entonces la falta de fortaleza de la fe. Sí, ahorita estaba leyendo precisamente esta idea de Sabater, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que muchos podríamos reflejarnos en ello, porque dice, aunque todavía conservaba sin crítica las creencias religiosas de mi educación piadosa, es decir, él todavía no se volvió un crítico de sus creencias cristianas. Él todavía no se volvía esa persona que ahora conocemos que Fernando Sabater, pues ya es un duro crítico sobre las creencias religiosas. No tengo la certeza de que él incluso cree en Dios. Pero él cuando, digamos, cuando yo todavía no le entraba a darle duro a la fe, ni a la iglesia, ni a la religión, sin embargo, de todos modos, a mí no me ayudaba para ese encuentro con la muerte, no me daba ningún alivio. Yo pienso que la mayoría de nosotros nos encontrábamos en ese nivel de fe, vamos a llamarle así básico o primitivo. Cuando teníamos el catecismo, cuando los papás nos llevaban a la iglesia, cuando íbamos a misa, pero no era algo que internara en nosotros. Como que bueno, finalmente pues son las creencias de mi papá, son las creencias de mi mamá, pues sí debe de existir Dios, ¿no? Pero yo creo que esa es la pedagogía de Dios. Yo creo que nuestros papás nos dan los rudimentos, como que apenas nos están dando una semillita, pero ese crecimiento de esa fe es realmente ese encuentro con Cristo, ¿no? Es cuando ya te das cuenta y que dices, ah, caray, ahora sí ya me di cuenta. Finalmente yo creo que es una bendición cuando terminamos diciendo, Dios mío, sí existes. Yo creo que todos los seres humanos, todos, estamos en la posibilidad de tener una pequeña experiencia mística. Yo creo que todos hemos tenido o podemos tener una experiencia mística donde Dios nos abre esa puertecita o esa ventana y decimos, Dios mío, sí existes, es decir, eres real. Es decir, ya no eres nada más esa persona que eras posible de existir o eras la persona que a mi mamá y mi abuelita le rezaban. Sí, existes. Bueno, yo llegué a esa convicción donde de repente entonces hice una retrospectiva sobre toda mi fe y entonces esa fe que yo veía anticuada, vieja, sin sentido, dije, ahora entiendo, ahora profundizo. Yo creo que la pedagogía de Dios es primero darnos los rudimentos a partir de lo que nos dan nuestros papás, de lo que nos dice el sacerdote, de esas misas que quizás hasta sean aburridas y que no las entendemos, pero cuando ya llegamos a un enfrentamiento con la vida misma y con la muerte, porque ahí es precisamente ese momento trascendental, es cuando entonces empezamos a revivir y a encontrar entonces esa riqueza de esa fe, ¿no? Entonces yo creo que además esta fe que es sacudida, es un proceso y no nada más se da una vez. En mi caso, a mí me sigue sacudiendo mi fe una y otra vez. Tengo el caso de una sobrina que en México apenas el año pasado la secuestraron y otra vez, Dios mío, y vives en tu comodidad, porque les digo y repito, los seres humanos en general somos muy tendientes a apenas pasa la crisis y otra vez me enconcho, otra vez me acomodo. Gracias a Dios nuestra sobrina fue encontrada. Pero una vez más te vuelve Dios a llamar a partir de esas situaciones de crisis. Y es que no entendemos, pareciera ser como si siempre estuviéramos necesitando las cachetadas. Y yo creo que es cierto, ¿no? Llega un momento en el que dices, ok, Señor, gracias por esta sacudida. Y te vuelves cada vez un poquito más. Tienes que dar un poquito más. Yo, por ejemplo, no digo que sea un hombre de rosario todos los días, pero sí me esfuerzo por rezar ya el rosario todos los días. Me esfuerzo por confesarme al menos una vez al mes, lo cual no me hace ser el más santo, me sigue teniendo mis pecadototes, pero digo, Dios mío, ¿verdad que ahora sí soy un poquito mejor que antes? ¿Verdad que sí he logrado avanzar? Y como a mí me decía el sacerdote una vez que le volví a confesar por enésima vez mi mismo pecado, incluso lloré porque le dije, es que no puedo salir. Y dijo, mira,
es que Dios está viendo tu esfuerzo, tu pelea, tus caídas, tus arañazos, tu esfuerzo. Entrégale a Dios tu esfuerzo. Y llegará un momento, como alguna vez me dijeron en un grupo de drogadictos, que pasé afortunadamente muy rápido por ahí, y me dijeron, mira, no digas que te has caído 100 veces. Te has caído 100 veces, pero te has levantado 100 veces. Y va a haber una vez en la que te levantes para no volver a caer. Entonces yo creo que es la lucha. Es la lucha y darle a Dios ese poquito que tenemos, ¿no? Ese poquito de demostrarle a Dios, ¿verdad? Que ya no soy tan malo como cuando me encontraste. ¿Verdad que sí, ya soy un poquito mejor? Yo creo que Dios sabe decir, ok, sí, ya eres un poquito mejor, ¿no? O sea, así como dicen los chavos, adelante. Pero yo no dudo que ya hayan terminado mis sacudidas de fe. Yo creo que van a seguir mis sacudidas de fe. Porque si no me pongo yo las pilas y me adelanto, Dios me va a jalar a través de sacudidas de fe, ¿no? Yo creo que está en relación de qué tanto realmente yo estoy dispuesto a seguir trabajando, acercándome a Dios o no. De todos modos, mi vida está en Él, y Él ya sabrá si me latiguea, si me cachetea, si me manda enfermedades, pues todo que sea bienvenido, ¿no? Yo creo que las sacudidas de fe no van a terminar hasta que estemos casi hasta el final, porque también estoy muy cierto de una cosa, y creo que se nos ha olvidado y hay que decirlo también así a boca de jarro. Satanás existe y tú te encuentras en medio de una lucha y él va con todo y con ganas pues a tratar de ganarte, ¿no? Entonces, en la medida en la que también te vas acercando a Dios, también Satanás va a poner de todas sus argucias y astucias para poderte hacer caer. Yo se los digo así abiertamente. Yo llegué a tomar drogas. Entonces, cuando yo sentí que ya estaba fuera de ese mundo, que ya le había dado vuelta a la página, de repente, de una manera de lo más simple, se me presenta la oportunidad. Y dije, caray, ya de adulto, dije, pues sí, ¿qué tiene de malo? Lo puedo hacer, facilito. O situaciones en las cuales ya había yo logrado superar cierto tipo de adicciones. De repente, no quiero hacerles la historia muy larga, pero incluso hasta una chica se me presentó de una manera fácil, sin tenerla, sin deberla, una cosa muy fácil. Yo dije, caray, pero eso nunca me había llegado antes. O sea, ¿cómo puede darse así de manera tan sencilla? Así como, mira, tenlo. Dije, Dios mío, son pruebas que te va poniendo la vida y que Dios te va a decir, ¿de veras ya creciste? O sigues siendo el mismo, ¿no? Entonces, esas sacudidas van a seguir y lo que nos queda pues es simplemente otra vez orar, ¿no? O sea, avanzar un poco. Entonces, yo creo que la fe realmente viene siendo esa militancia, por eso somos iglesia militante, estamos en la lucha. Y no se nos debe de olvidar, ¿no? Tenemos que estar siempre, nuevamente repito, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Ok, fíjate que eso ya me trae a la mente algunas preguntas y que yo creo que voy a terminar respondiéndome yo solo por lo que acabo de advertir. Pero entonces, si hablamos de pruebas crecientes, entonces de esa forma vamos a poder explicarnos que el motivo es que sea una fe creciente, ¿no? Porque, de hecho, yo veo que mucho la fe se vincula a recibir milagros o recibir algún favor o recibir lo que sea. Viene siendo una fe que viene siendo farmacéutica, ahí citando un poco a Martín Valverde, y que dicho pues nos hace más o menos clic con el primer programa, que no sé si recuerden que se veía terrible porque teníamos fallas técnicas y no se podían solucionar con la cuestión del dispositivo donde estábamos transmitiendo. Se perdió mucho de lo que se dijo del modo de la transmisión, pero nosotros nos quedábamos con algunas cuestiones, como por ejemplo la celebración de ese día, que era de San Judas Tadeo. Entonces aquí vemos hasta incluso una fe desvirtuada y que puede llegar a caer en superstición a través de un mismo santo católico, ¿no? Pero esa falta de fe se ve de muchas formas, tanto en una expresión que puede no ser la correcta, o simplemente que ya la gente empieza a vivir más en la desilusión y el fastidio que en una búsqueda de acrecentar esa fe. Y de hecho, pues lo menciona también más o menos San José María Escrivá de Balaguer, otro libro que también es de él, Amigos de Dios. Y tenemos por aquí en el numeral 190, que él de hecho lo corrobora desde antes, dice: se oye a veces decir que actualmente son menos frecuentes los milagros, pero ¿no será
que son menos las almas que viven vida de fe? Sí, ciertamente. Yo trato de entenderlo porque en los inicios del cristianismo la fe tenía que ser exaltada, tenía que empezar a crecer. Y era un pueblo, el pueblo judío, tan básico que pues para ellos la fe tenía que darse a través de situaciones espectaculares, ¿no? Yo creo que hoy todavía muchas de las iglesias protestantes se quedaron ancladas. Vamos a esta reunión, a la reunión de fe, la reunión de sanación. Todavía seguimos con esa fe en la cual nosotros creemos que si realmente Dios nos ama, Dios nos debe de levantar de la silla, Dios debe de multiplicar muchos panes, Dios se tiene que hacer pleno y evidente como en la primera época del cristianismo, ¿no? Dicen, ¿por qué el Papa, él hace una pregunta, ¿no?, que nos hacían, ¿por qué el Papa actual no hace milagros como Pedro? Bueno, porque Pedro tenía que hacer milagros porque era una comunidad creciente, naciente, pero se supone que nosotros ya no tenemos la fe del niño. Nosotros debemos tener una fe en la que el milagro ya no es que Dios haga lo que yo le pido, sino que simplemente yo me esfuerce por hacer lo que Dios quiere. Es decir, se dice que el nivel de fe más básico es cuando yo veo el milagro espectacular, el que quería Herodes, ¿no?, cuando se presenta a Cristo. A ver, me han contado maravillas de ti, yo quiero ver un milagro casi mágico, tipo mago, ¿no? Quiero que ahorita me conviertas estos panes, miles de panes. Y luego hay un segundo grado de fe que es cuando yo sé que Dios me va a conceder, no me lo ha concedido ahorita lo que le pido, pero me lo va a conceder, que es el milagro del centurión. Señor, hágase en mí tu palabra, no vayas a mi casa, mira, pero yo sé que con una palabra tuya bastará para sanar a mi sirviente. Y digo, Cristo, caray, no he hallado fe más grande que la de este hombre, ¿no? Hágase lo que tú piensas. Es decir, él tenía la fe de que se iba a cumplir. Pero la fe más grande, precisamente en lo que dices, no es en la que está surtida o nutrida de situaciones espectaculares, sino es la fe silenciosa. Es la fe en la cual a lo mejor muchos santos llegaron a asumir lo que Dios quería de ellos. Y eso me recuerda alguna lectura que hace mucho tiempo leí, valga la redundancia, en un periódico católico. No recuerdo exactamente el personaje, pero era una persona de España que estaba parapléjico. Entonces él le pedía mucho a Dios pues que le devolviera la salud de manera completa. Y él se puso en oración de una manera tan fuerte que él le llegó como que la revelación mística de que un cierto día se le iba a cumplir el milagro. Entonces él ya estaba a la expectativa de que llegara ese día porque dijo, Dios me ha escuchado y Dios me va a levantar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el milagro es de que Dios le dice, Cristo le dice, mira, yo quiero que tú estés allí para la reparación de tanto pecado en el mundo. Entonces cuando él tiene esa revelación, él se siente feliz porque él se da cuenta que a partir de esa enfermedad, él es un soldado de Dios. Y él está haciendo mucho más que a lo mejor lo que podríamos estar haciendo aquí nosotros con esa disertación perfecta, ¿no? Él está logrando para el mundo, para la salvación de las almas, mucho más de lo que cualquier mayor filósofo o cualquier persona que pudiera tener el mejor discurso haría. Él con ese silencio, él realmente estaba concretando el milagro más grande, de la fe más grande, que es hacer lo que Dios te pide. Y a lo mejor ese hacer lo que Dios te pide es ese milagro silencioso. Por eso a veces, como tú bien dices, no es que no haya milagros, es que esa fe madura es la que es el milagro más silencioso y en el cual realmente Dios está ahí presente, ¿no? Es el milagro de tantos religiosos que a lo mejor están enclaustrados y que nosotros no vemos que salgan al mundo y que han entregado su vida y que están allí sin que nadie los ve. El milagro de estas viejitas que están día a día con el rosario guardadas, los hijos no las quieren y ellas con todo su sufrimiento siguen pidiendo por nosotros, ¿no? Yo creo que ese tipo de fe es la fe que Dios quiere, pero que paradójicamente es la fe más silenciosa, ¿no? Y es la fe más grande, creo. Sí, de hecho, fíjate que volviendo a este punto de quedarnos anclados en una fe milagrosa y volviendo a esta cuestión de la primitiva fe, me hizo más bien pensar en la misma historia de la iglesia y en los tiempos de la persecución, que finalmente la Biblia los menciona, y yo creo que los menciona también en ese mismo sentido. Nada más dice que fueron perseguidos, que fueron martirizados, pero eso lo dice la Biblia como de manera muy silenciosa, en el sentido de que debíamos nosotros ponernos entonces a preguntar
qué parte de esa fe no se nos ha sido transmitida, qué parte de esa fe quedó perdida en un circo romano y que finalmente es ahí entonces donde realmente ocurrió el verdadero milagro, como esta sangre de mártires termina convirtiéndose prácticamente en todo un mundo cristiano. ¿Sí? Sí. Ese sentido de una primera fe que a lo mejor se nos olvida reflexionar o recordar o remembrar o volver a ver, ¿no? Nuestra fe regada por la sangre de esos mártires Exactamente. crecidos en el Coliseo Romano, ¿no? ¿Sí? Sí, y que no es una fe espectacular, o sea, no es una fe espectacular en el sentido de que estaban ahí en el circo y eran cortados la cabeza y otra vez volvía a sí mismo como muestra del poder de Dios, o sea, era una muestra de que estaban dispuestos y que sabían que vendría algo más y que por eso estaban felices, contentos y entendidos que vendría algo más. Ándale, y no nos vayamos tan lejos en el tiempo. Tenemos también aquí el ejemplo de la Guerra Cristera en México y a San José, José Luis Sánchez del Río, que dice precisamente que nunca había sido tan fácil ganarse el paraíso. Y es que dicho, a veces se piensa en eso, ¿no? Bueno, a mí con que me tengan un martirio, pues ya me muero y ya me voy al cielo automático, ¿verdad? Pero a veces no es tan sencillo, en el sentido de que pues hay algunos sacrificios más sencillos. De hecho, me estaba viniendo ahorita con lo que decía Chuy un poco a la mente, la parte de lo que son las almas víctimas, que son personas que de hecho se ofrecen precisamente en reparación de algunos pecados. Y creo que además de los místicos y santos del cristianismo, creo que también tenemos ejemplos hasta bíblicos, como puede ser el mismo Job, ¿no? Sí, o también los primeros padres de la iglesia, porque San Ignacio de Antioquía, que muere precisamente en el Coliseo, él escribe una carta, no recuerdo si los Esmirnotas, donde él, no recuerdo textualmente, ¿no? Pero él les dice, oren, pero no oren para ser librado de las fauces del león, oren precisamente para que mi sangre se convierta y sea molido entre las fauces del león, como es molido así el trigo para el pan de Cristo. Es decir, él mismo no quería el milagro de ser salvado, él mismo quería ser morido y devorado por los leones por el bien de la iglesia. Y decimos, wow, no, pues yo creo que este milagro es espectacular, o sea, yo creo que es mucho más grande el milagro de decirle, Dios mío, si tú quieres que muera devorado por los leones, aquí estoy. Creo que ese es un milagro tan grande, mucho más que nos pueda de repente convertir los panes en miles de panes o los peces, ¿no? Quiero decir, es la fe que yo creo que necesita realmente este mundo, ¿no? Actualmente. Y que Dios nos disponga, que nos dé la gracia para poder tener nuestro martirio, el que Él nos pida, ¿no? Según nuestro momento. Bueno, pues entonces por tiempo yo creo que lo dejamos hasta aquí, Juan Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé si tenemos más saludos, ¿no? Sí. Bien, tenemos saludos también para Yoli Ramírez. Bendiciones. Pues nos manda a saludar a todos y felicitar. Maravillosos comentarios que nutren el alma. Bueno, te damos gracias, Señor, porque eres el justo medio para que esto suceda. Y pues sí, gracias también por estar con nosotros, porque gracias a la audiencia es que nosotros podemos compartir. Saludos también para Salvador Salcedo, para Alex Toski, y pues muchas gracias que también da gusto vernos aquí a todos. Para Carlos Garmendia, la fe es la fe de la hemorroísa. Es un ejemplo que vale oro, porque es la mujer que tiene pues una enfermedad de un flujo de sangre y que va detrás de Jesús cuando hace uno de los milagros más poderosos, que viene siendo nada menos que resucitar a la hija de un funcionario que es Jairo, y está esta mujer también buscándolo. Hay una muchedumbre, no se le puede acercar a Cristo, dice, me basta con tocarle el manto. Ese es un acto de fe que yo creo que tiene muchos paralelismos en el mundo actual, ¿no? Simplemente mencionabas el centurión, una sola palabra tuya basta para sanarle. ¿Y eso dónde lo decimos? En la misa. En la Santa Misa, exactamente. O sea, fíjense cómo se trata de, como habíamos dicho hace una y hace 2 semanas, de cederle la voluntad a Dios en ese aspecto, y casi en eso pudiéramos decir que se resume la fe, para que pudiera ser esa garantía de que es la certeza de lo que no se ve. Y pues bueno,
¿Ibas a decir algo? Es que me vienen ideas a la mente ahorita que lo comentas, porque nosotros hablamos precisamente de esos milagros que Dios hace hacia nosotros, pero que nosotros como hijos de Dios también estamos llamados a hacer milagros. Me acuerdo del padre Juan Jesús Priego, el prolífico escritor de muy excelente pluma, que él decía cómo en las primeras épocas del cristianismo se daba esa fusión de milagros, ¿no? El Espíritu Santo ahora sí que estaba de una manera muy evidente, pero que extrañamente había algunas personas que no tenían pues esos dones, como que estaban un poquito limitados, entonces se sentían tristes. Y dicen que precisamente San Pablo escribió la primera carta de Corintios, si no mal recuerdo el capítulo 7, donde dice: si tuvieras la fe más grande para poder montañas, si pudieras revivir a los muertos, pero no tienes caridad, tu fe es vana. Y él lo repite varias veces: si puedes hacer cosas imponentes, pero no tienes caridad, tu fe es vana. Y este padre Juan Jesús Priego lo resume de una manera muy, muy bella, porque dice, es que era una manera de consolar y decirles a aquellos hermanos que el milagro más grande que nosotros también podemos realizar como personas es la caridad. Y dice, porque si una persona te ofende y tienes un dolor o un agravio muy grande sobre esa persona, ¿qué acaso no el perdonarlo es una manera de resucitarlo, esa persona? Entonces, estamos llamados también no solamente a que Dios haga milagros, sino ser nosotros también instrumentos de milagros, reviviendo a nuestros hermanos desde el pan, pero también incluso desde el perdón. Yo creo que si estamos llamados al martirio, si cada quien recuerda a personas que lo han agraviado, yo los invito a que hagan ese milagro del martirio, de poderlo perdonar al esposo o a la esposa en la infidelidad, o al hermano que te quitó la casa porque era parte de tu herencia. A ver, perdónalo. O sea, ya no necesitamos estar molidos por los leones. Ese es un martirio, y ahí también puedes tú estar en disposición de esa santidad, ¿no? Aquí en esos actos, cada quien se puede poner a pensar en su cotidianidad y se da cuenta cómo también puede ser milagroso, ¿no? Ya puede hacerle un poquito a esos santos, ¿no? Podemos santificarnos un poco por allí, o un mucho, quizás. Pues bueno, yo creo que ya pudiéramos cerrar quizá con la pregunta de Cristo, que viene siendo personalizada hacia nosotros, que debiéramos de sernosla también hacia nuestra propia persona. Él le preguntaba a una de las hermanas de Lázaro cuando él estaba precisamente muerto. Ella ya no cree en que pueda suceder algo que está fuera de lo que conoce como es que un muerto vuelva a la vida, y que en este aspecto pues nosotros sabemos que hay resurrección física por parte de los evangelios, pero va hacia otras formas de morir que nosotros vemos y vivimos cada día, donde debe de ir orientada esa fe, ese salto de fe. Porque él le increpa y le pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ceder nuestra voluntad a nosotros nos permite ser partícipes de esa gloria, y por eso era que una de las últimas preguntas del lunes era: si acaso yo me he dicho o alguien más me ha dicho que si creo veré la gloria de Dios. Es la forma de romperlo. Entonces, pues hasta aquí ya nada más vamos a recordar el aviso que viene siendo de de lo que nos queda de la primera mitad del mes, que tenemos el día 13 de noviembre a las 5, el último día de exposiciones documentales del legado del padre Rafael Montejano en el Seminario Guadalajara. En el Seminario Guadalupano Josefino van a estar exponiendo el padre Roger Méndez Jiménez y el padre Rubén Pérez Ortiz. Igual también, si alguien está interesado de quienes viven aquí en San Luis Potosí, pueden comentarlo abajo del video y los ponemos en contacto con Andrés, porque pues Andrés trabaja en el seminario, es profesor. Y también queremos felicitarlo porque, aparte de que gracias a ustedes, a sus oraciones, de que él ya sanó precisamente físicamente, porque también estaba enfermo. ¿Se acuerdan que estábamos pidiendo que oráramos todos? Y pues bueno, ya está. Y de hecho les platiqué a Juan Manuel, y prácticamente es un milagro que siga aquí. Les platico un poquito de lo que le platiqué a Juan Manuel, porque resulta ser que antes de que a mí me dieran el diagnóstico de dengue, el dolor fue tal, que en mi desesperación acudí a mis medicamentos, que normalmente traigo a veces en mi gaveta de profesor, porque los profesores siempre tenemos que traer a veces un pequeño medicamento, y por obra, gracia y misericordia de Dios, el ibuprofeno, que no debe tomarse en este tipo de casos, que estaba caducado, así que no me lo tomé, así que tuve que ir primero al médico antes de
tomar otro medicamento, que si no probablemente esta semana todavía quién sabe dónde estaría. Así que sí, a veces Dios obra milagros muy extraños. Pasa en la vida, pasa en la fe. Y bueno, también felicitarlo, les iba a decir, y creo que yo mismo me interrumpí, que él es padre por segunda vez, entonces pues vamos a darle un aplauso. Una nena que nació hace una semana, que va a llevar el nombre de Citlali, entonces pues mandamos saludos a Sofía, que es su hija la primera. Mandamos saludos también a Sandra, que nos ayudó con este cafecito tan rico que está saliendo. Y pues bueno, que esa familia siga siendo pues el refugio de dos personas más y la continuidad del proyecto de vida de santidad de dos personas que son Sandra y Andrés. Muchas gracias. Y bueno, pues creo que estamos cerrando el tema más no la reflexión. Te recordamos que puedes seguirnos aquí en esta página de Católico Defiende tu Fe en Facebook. También nos puedes encontrar en Twitter en @católicotú, en Instagram como Católico Defiende tu Fe, así todo seguido como se escucha. Y naturalmente en el Facebook de Nueva Alianza Radio, donde también compartimos lo que es el enlace correspondiente. Pues muchas gracias. No te pierdas el próximo lunes el programa de apertura del próximo tema que va a definir la jornada de la semana próxima. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Esas son algunas de las preguntas que están en el texto. No, más bien